el comentario de Aníbal Díaz. Muy buenos días a todo el país. Quiero poner en contexto una muy importante noticia para esta semana en el introito de este comentario, porque a veces, hasta que a uno no le suceden algunas cosas, se tiende a no tener empatía. Se habla del centro el Hemocentro, que no está operando todavía luego de haber sido la parte estructural inaugurada, porque falta el equipamiento, falta la contratación del personal que vaya a trabajar ahí, así como ya lógicamente el tema de los insumos. Se ha hecho un reportaje importante sobre el tema y recoge todos los datos sobre lo que le falta al tema. En el 2019 se entregó solo el 40% de la obra. Dice Pedro Sin que espera iniciar la fase piloto entre el mes de mayo y el mes de junio. La obra fue construida con una inversión de 270 millones de pesos. Está ubicada en la Ciudad de la Salud, en Santo Domingo Norte, y podría estar estrenándose en una fase inicial para este año. ¿Qué es lo importante de esto? Un centro como este es sumamente importante, porque decía que hasta que a uno no le pasan cosas, la gente tiende a no tener empatía. Yo tengo dos niños, una de ellas, mi hija, la mayor, Dara Gabriela, que tiene una condición de falsemia en un grado menor, que se supone que los falsémicos portadores y los de grado menor no deben hacer crisis. Sin embargo, en un momento determinado hizo una crisis, y recuerdo que como no tiene patología extrema, nunca en su vida había recibido una donación de sangre. En el medio de la crisis, en el centro médico que estaba, bueno, al bajar tanto los niveles de su hemoglobina, decidieron hacerle una transfusión. Cuando hicieron la transfusión, al no tener todas las capacidades de un hemocentro con esa historia genética y demás, de composición sobre todo, ella produjo un choque hemoglobínico, y de una hemoglobina que estaba en 6, que buscaba recuperarla, entonces tuvo hemoglobina en 3.3. Estuvo en el borde de la muerte y tuvimos que llevarla al único centro pediátrico intensivo que hay en el país, que opera en Plaza de la Salud, que es el mejor y además, lamentablemente, público, es el único, pero con todos los estándares que puede tener un centro de los más modernos del mundo. Y en ese momento ahí, llevando yo a mi hija en una ambulancia a intensivo y viviendo con ella ese proceso, que uno no podía ni siquiera verla, había que entrar cada 12 horas, te permitían verla 5 minutos. Y viendo todos esos muchachitos que están ahí con esa situación, mire, hay que vivir eso. Lo que pasan las familias, de hecho, de menos recursos, detrás de conseguir una pinta de sangre, detrás de conseguir, cuando es el caso de un dengue, que es más común, más frecuente por nuestra condición de una enfermedad endémica local. Hay que ver lo que pasa a la gente detrás de conseguir las plaquetas y todo lo que es relativo a la composición hemoglobínica de nuestro sistema. Yo recuerdo que en la Cruz Roja, a Dios las gracias, y a las diferentes parroquias, templos, a los medios, tuvimos una capacidad desbordada de amigos que fueron a donarnos sangre. Y la niña tuvo 5 días en intensivo y 28 días interna. Y mire, yo le pido al que tenga hijos que se ponga en el zapato de ese infeliz que tiene que buscar, cuando va a buscar una pinta de sangre, no solamente el donante, sino que tiene que pagar 2.800 pesos, era en esa época. Y muchas veces son mujeres solas que no tienen el acompañamiento del marido, del padre, y andan con la necesidad encima y a cuestas, con todo lo que eso implica. Las ARS no le dan respuesta oportuna porque no hay un centro como tal para esa capa de ese régimen. Es
todo un drama el que vive una familia de ese nivel. Y saber que esta obra tan importante, que viene precisamente a convertirse en eso, en un centro importante con todas las condiciones para desde allí ser el hemocentro, un centro de todo lo que tiene que ver con los derivados de la hemoglobina, plaquetas y demás componentes que tratan todo tipo de patología. Exhorto a mi querido amigo Mario Andrés Lama Olivero, Mario Lama, a que asuman este tema del hemocentro y resilien cada uno de los detalles que falten ahí. El personal de apoyo, los insumos, los equipos que falten, que se asuma esto con criterio, con seriedad y con empatía. Ponerse uno siempre en el zapato del otro, sobre todo de ese gran nivel. Hay una gran parte de los falsémicos que son, hay de todo, pero donde más se aloja la falsemia, que es una enfermedad de origen africano. Es una enfermedad que tiene lamentablemente mucha conectividad con la gente que tiene también mala ingesta. Hay gente que son simplemente portadores, pero por debilidad de su sistema inmunológico, por mala ingesta, por mala alimentación, gente que pasa hambre, gente que come poco, gente que se alimenta poco, muchachitos y muchachitas que reciben a veces el arrocito mal cocinado nada más, y que evidentemente eso le exacerba su condición genética y evidentemente que acrecenta los niveles de crisis que hacen. De crisis que no puede preverla el padre ni la madre, porque eso solo se trata cuando se produce una obstrucción en el sistema. Los glóbulos son por lo general redondos. El glóbulo falsémico es como una media luna. Se van entrampando un medio glóbulo o el glóbulo de esa forma de media luna con otro y produce puntos específicos en las articulaciones, sobre todo, que evita el flujo del corriente de sangre, no hidrata el hueso suficiente y entonces produce lo que se llaman crisis de dolor. Y esa crisis de dolor puede ser desde más leve, media hasta severa. Cuando es severa, usted le puede poner hasta morfina al muchacho y él no desaparece el dolor. Imagínese un muchacho malnutrido, un muchacho mal alimentado, con una crisis como esa. Por eso muchas veces lo que los mata es el dolor y la mala administración y no la enfermedad per se. Es sumamente importante que el sistema, el más amplio de todo, el sistema público, la red público sanitaria de salud, tenga este centro operando enlazado con la red de hospitales y clínicas, para que pueda haber una capacidad de respuesta oportuna en las crisis que presentan estos muchachos. Cuando esa crisis se presenta, lo único que se puede hacer es aplicar mayor nivel de hidratación a través de los sueros. En algunos casos pudiera ser vitaminado, si es muy débil el muchacho también, para ponerle hierro. Y simplemente un acetaminofén o un calmantico más fuerte. Imagínese ese niño con una crisis de 3 a 7 días sufriendo ahí. Y cuando esa crisis más ayecta, entonces viene la transfusión. Pasar 2 y 3 días una madre buscando 1 o 2 pintas de sangre, porque no tienen los 6,000 pesos que cuestan 2 pintas de sangre. A veces ni el pasaje tienen. Y eso es más frecuente de lo que usted puede imaginarse. Así es que el Sistema Nacional de Salud, que no es culpa de Mario, que no es un tema de crítica, es un tema de solución. El hemocentro fue entregado en el año 2019, está cerrado, porque no tiene los equipos, porque falta la contratación del personal y faltan los insumos. Así es que todo esto que se ha puesto en prioridad por el Gabinete de Salud también, para que puedan proveer de todos estos temas, para que por fin y una vez, sobre todo los más pobres, que son no por chauvinismo ni populismo, pero es donde más se presenta esta enfermedad por su origen patológico y por su condición endémica y por su condición de debilidad alimenticia, por esas condiciones que la hacen una enfermedad de gente vulnerable. Entonces, ponerle toda la atención a esto
para que podamos tener ese hemocentro en condiciones y darle respuesta a quienes más lo necesitan, a nuestra gente débil de todo el país. Llévatelo, Cundo.